Buenos días. Pertenecemos al grupo CIPAS número 6. Ángela María Méndez, Edwin San Miguel y Elmer Muñoz Hernández somos los integrantes del programa de Ingeniería de Sistemas. La asignatura que nos correspondió fue la de modelación y simulación de procesos agroindustriales. En la evaluación del curso vamos a tener talleres y un examen final. Dentro de la bibliografía pues tenemos modelación de sistemas dinámicos y análisis de McGraw-Hill. Tenemos de principios de los bioprocesos de ingeniería, el libro de Ingeniería Control Moderna de Kazuhiko Ogata, los sistemas dinámicos de la tercera edición. Vamos a tener la herramienta Simulink, los toolbox de Simulink del software de MATLAB. Asimismo, simulación, modelación y análisis. Lo mismo que modelación y análisis de modelos dinámicos. Dentro del contenido del curso vamos a abordar lo que es la introducción, la simulación de sistemas dinámicos usando MATLAB y Simulink, balance de masa y energía, la modelación de sistemas de fluidos correspondiente a lo que son líquidos y gases, modelación de sistemas térmicos y modelación de sistemas químicos y bioquímicos. En la introducción vamos a revisar la parte de principios del proceso de modelación, identificación, tipos de modelos, algunos ejemplos y la importancia de la modelación y la simulación. Dentro de los sistemas dinámicos vamos a revisar por qué un modelo, algunas aplicaciones de estos sistemas dinámicos, que es un modelo, las clases de modelos, modelización matemática y sistemas de identificación, construcción de un modelo y el proceso de identificación. Vamos a mirar también la parte de sistemas invariantes en el tiempo, lo que es una respuesta a impulso, lo que son los tiempos continuos, o sea, una entrada a paso, tiempo discreto, perturbaciones, funciones de transferencia, modelos para sistemas lineales invariantes en el tiempo. Vamos a modelar el ARX con respecto a los mínimos cuadrados, el Armax, el Output Error, el Bot-Jenkins y la forma general de mínimos cuadrados. Vamos a revisar la parte de modelación y pues vamos a iniciar con lo que es un modelo y lo que es un modelo matemático. En el modelo pues encontramos que es una representación aproximada de la realidad. La parte de abstracción pues incluiremos solo aquellos aspectos y relaciones que sean de nuestro interés. Revisaremos algunos modelos físicos como el masa resorte amortiguador, cualitativos, cuantitativos, el uso de los modelos, el diseño y entrenamiento y algunas decisiones que vamos a tomar. Al igual que cómo se van a generar estos modelos, cómo se van a resolver, cómo se van a utilizar y cómo los vamos a validar para llegar a la simulación. ¿Qué es un modelo? Es una herramienta que se usa para responder las preguntas acerca de un sistema sin tener que hacer ningún experimento. El modelo matemático es aquel que describe las relaciones entre cantidades, las cuales pueden ser distancias, corrientes, flujos, entre otros, que pueden ser observadas en un sistema como relaciones matemáticas en un modelo. Recordemos que la parte de experimentación era muy costosa, y ahí pues que empezamos ya a realizar modelos para que todo salga mejor a nivel económico. Entre los procesos continuos, algunos eventos, podemos decir que los procesos continuos tenemos descritos principalmente por las ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. El interés fundamental pues sería la trayectoria de algunas variables. Dentro de los procesos de eventos discretos, pues son descritos principalmente por secuencias de actividades, cuyo interés fundamental es el comportamiento estadístico de algunas variables. ¿Qué es un modelo? Es el conjunto de ecuaciones que relacionan las variables de interés del proceso y representan adecuadamente su comportamiento. Siempre son aproximaciones de la realidad, hay que tener en cuenta esta parte. Distintos modelos para distintos objetivos y tipos de procesos, y compromiso entre facilidad de uso y exactitud. Aquí vemos el primer ejemplo de la representación de un intercambiador de calor. Vemos el intercambiador de calor en la parte superior, vemos el modelo en la parte de abajo, y ahí vamos a realizar pues el modelo matemático. Tenemos una señal de entrada que puede ser un escalón unitario con respecto al tiempo, tenemos la salida del intercambiador de calor y tenemos la salida del modelo con respecto al tiempo.
¿Cómo obtenemos estos modelos? Pues primeramente pues mediante razonamientos o usando leyes de física, química y algunas leyes de circuitos eléctricos. Dentro de las leyes de física podemos hablar de masa, resorte, amortiguador. Tenemos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, porque si miramos un sistema físico pues encontraremos el de masa, resorte, amortiguador, donde interactúan algunas fuerzas de entrada, la fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. También podemos obtener modelos mediante experimentación y realizando análisis de datos. ¿Cómo construir un modelo? Sería la pregunta. Existen básicamente tres diferentes métodos para la construcción de un modelo matemático. El primer método está basado en principios físicos fundamentales llamado caja blanca. Tenemos la señal de entrada, pues vamos a tener un proceso y obtendremos una salida. En la caja blanca encontramos la primera derivada con respecto al desplazamiento, vemos ahí la fórmula. El segundo sería basados en datos de entrada-salida llamado caja negra, y el tercero basados en principios físicos fundamentales y datos de entrada-salida, que sería caja gris. ¿Cómo validar un modelo? Básicamente comparando el comportamiento del modelo con el del sistema y evaluando la diferencia. Pues vamos a mirar varios ejercicios. Vamos a mirar el circuito RC, el circuito RLC, donde interactúa la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Vamos a mirar cuál es el comportamiento del modelo y vamos a evaluar esa diferencia. Hay que tener en cuenta que todos los modelos tienen un rango limitado de confiabilidad. Por ejemplo, les decía anteriormente sobre las leyes del movimiento de Newton. Les hablaba de la segunda ley de Newton de la sumatoria de fuerzas, que era igual a masa por aceleración en el sistema físico masa, resorte, amortiguador. Entonces decimos que todas las leyes de movimiento de Newton son válidas con mucha precisión en un amplio espectro de velocidades, pero cerca de la velocidad de la luz estas son incapaces de describir el movimiento de las partículas. Al hablar de validación cualitativa, podemos decir que consiste en confrontar en simulación el comportamiento dinámico del modelo matemático con lo esperado según los principios físicos que rigen el sistema en cuestión. Ahí vemos el ejemplo, vemos el resorte, y ahí la persona está aplicando una fuerza, jalando el resorte, y vemos la salida de señal de control. También consiste en comparar la salida real del sistema con la salida simulada y evaluar la diferencia a través de un índice. Por ejemplo, hablamos de métodos mínimos cuadrados. Recordemos que esta es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización matemática, en la que dados un conjunto de pares ordenados, variable independiente, variable dependiente y una familia de funciones, lo que se intenta es encontrar la función continua dentro de dicha familia. Existen numerosas leyes físicas en las que se sabe de antemano que dos magnitudes x y y se relacionan a través de una ecuación lineal. Recordemos la famosa ecuación cuadrática, y igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, donde tenemos dos constantes. La primera, que es b, es la ordenada en el origen. La segunda, que es m, que sería la pendiente. Estas dependen del tipo de sistema. El método más efectivo para determinar los parámetros m y b, estas dos constantes, se conoce como técnica de mínimos cuadrados, que consiste, como lo decía anteriormente, en someter el sistema a diferentes condiciones, fijando para ello distintos valores de la variable independiente x y anotando en cada caso el correspondiente valor medido para la variable dependiente y. Modelos de conocimiento. Se obtienen mediante razonamientos y la aplicación de principios de conservación de masa, energía, momento, entre otros, y otras leyes particulares del dominio de aplicación. Tienen validez general, requieren conocimiento profundo del proceso y de las leyes físico-químicas. Dentro de la metodología de modelado tenemos que se puede establecer los límites y objetivos del modelo, establecer las hipótesis básicas, escribir las ecuaciones usando leyes de conservación y del dominio de aplicación, estimar el valor de los parámetros y validar el modelo. Formados por conjuntos de ecuaciones diferenciales y algebraicas frecuentemente no lineales, útiles para muchos fines, requieren ciertos conocimientos, difíciles de manipular matemáticamente y se resuelven mediante la simulación. Vemos un ejemplo aquí de identificación. El modelo se obtiene a partir de datos experimentales de entrada, salida del proceso. Ya hablamos de lo que fue caja blanca, caja negra y caja gris.
Vemos aquí que tenemos lo mismo, una entrada, tenemos un proceso y tenemos una salida y la parte del modelo. Pero ¿qué es identificación? La identificación de sistemas es la determinación sobre la base de una entrada y una salida de un sistema dentro de una clase especificada de sistemas para el cual el sistema bajo prueba es equivalente. Vemos la entrada, vemos en el sistema, o puede ser una planta, puede ser un tanque con aceite caliente, pueden ocurrir errores, pueden haber perturbaciones, puede haber ruido y obtenemos una salida. La identificación de sistemas se enfoca en la modelización de sistemas dinámicos a partir de datos experimentales. Identificación de sistemas puede definirse también como el área de teoría de sistemas que estudia metodologías para la obtención de modelos matemáticos de sistemas dinámicos a partir de mediciones sobre el sistema. Aquí vemos un ejemplo de un sistema dinámico, un tanque mezclador. Encontramos dos entradas de flujo F1, el flujo F2. Recordemos que nosotros podemos controlar varias variables como son temperatura, presión, nivel, en este caso flujo. Aunque aquí vemos el nivel H, también podemos nosotros controlar el nivel. Y aquí vemos la parte abajo del tanque, vemos el sistema que puede ser un tanque, puede ser aceite, puede ser agua caliente y podemos nosotros controlar el flujo. En el caso de un bioreactor pues también va a tener un flujo de entrada, va a tener pues una concentración de sustrato que también va a ser entrada, y va a tener una salida que puede ser la concentración de biomasa, la concentración de biomasa en el recirculante o en el reactor y la concentración de sustrato. Tenemos varias clases de modelos, puede haber modelos mentales, un modelo intuitivo, un modelo verbal, modelos gráficos y tablas, y los modelos matemáticos, que es donde más nos vamos a enfocar, en la parte del mundo real que son las matemáticas. Ecuaciones diferenciales y ecuaciones de diferencia. ¿Cómo construir un modelo? Teniendo pues una entrada, un proceso que puede ser un sistema físico como el que hablamos anteriormente y una salida. Podemos utilizar el modelo blanco, white model, básicamente teórico, o un modelo negro, black model, básicamente experimental. Aquí vemos la parte del proceso y versus el modelo. Pues aquí tenemos el proceso y aquí tenemos el modelo. Si nosotros revisamos en el proceso, pues puede haber ruido del proceso, como les decía anteriormente, que puede haber perturbaciones. Ahí encontramos todas las leyes físicas, datos de mediciones, errores de modelización, toda la parte de ecuaciones diferenciales lineales parciales, no lineales, ecuaciones diferenciales lineales parciales lineales y ecuaciones diferenciales ordinarias. Mire la parte aquí donde se encuentra lo de linealización entre ecuaciones diferenciales lineales parciales, la no lineal y la lineal. ¿Por qué? Resulta que todas las ecuaciones no son lineales, son no lineales. Entonces las ecuaciones no lineales tienen uno que linealizarle. Más adelante vamos a mirar la parte de punto de operación y vamos a revisar cómo se linealiza una ecuación no lineal. Un sistema no lineal, para cumplir con la parte de linealización, para que sea lineal, un sistema para que sea lineal debe cumplir superposición y debe cumplir homogeneidad, estos dos puntos. Más adelante les voy a explicar con un ejercicio cómo linealizamos nosotros un sistema que sea no lineal. Aquí también vemos la parte del modelo, lo que es la estructura, el orden, parámetros, estados, el estimador de estados, estimador de parámetros, estimador de orden y toda la parte de estructura. Ese es un proceso de modelización. Aquí vemos el ejemplo del tanque, este es el sistema del tanque. Aquí vemos el área, vemos el nivel H, el flujo de entrada Qin y Qout, flujo de salida. Este es el modelo matemático, el flujo de entrada menos el flujo de salida nos va a dar la primera derivada del volumen y así sucesivamente encontramos la ecuación diferencial. El flujo de entrada no se conoce qué hay dentro de este modelo. Aquí en este modelo tampoco se conoce qué hay dentro, pero ya aparece la parte del computador. Cuando se conoce la parte de computador, que es online, ya hablamos de identificación. ¿Qué obtenemos aquí arriba? Pues señales de entrada y salida del sistema de un tanque. Y aquí tenemos modelos a través de identificación. Modelización matemática, análisis teórico. Tenemos algunos modelos, podemos utilizar ecuaciones algebraicas, diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones de diferencia. Básicamente para procesos sencillos, cuando la planta no existe, cuando no se pueden hacer experimentos sobre el proceso.
La estructura interna del proceso se mantiene, o sea, los parámetros tienen un significado físico y requieren conocimiento del proceso. En los sistemas de identificación ya el análisis es experimental. Tenemos unas mediciones de entrada y salida, tenemos ya lo que es los set point, que son puntos de referencia ya con mediciones, método de identificación y el modelo matemático. Esto ya es para sistemas que son complejos, la estructura del sistema se pierde, quiere decir que los parámetros no tienen significado físico, su validez es limitada y relativamente fáciles de construir. Les decía lo de identificación offline, el computador no está conectado al proceso. Identificación online, el computador está conectado al proceso. Aquí vemos control PID. PID significa proporcional integral derivativo. Esos son una especie de controladores que tienen una entrada y una salida. Vemos la movilización online en un proceso controlado. Aplicaciones. Las aplicaciones, pues en el diseño de controladores, conocimiento de un proceso, entender la realidad, soporte en el diseño para modelar sistemas que no existan, explicar qué sucedió en el pasado, diagnóstico de máquinas o monitoreo, mediciones indirectas, simulaciones, predicciones. Aquí vemos las mediciones indirectas, ¿sí? Una columna de destilación, la salida pues la temperatura, una pureza del 97%, cuenta con un controlador, que es el que me va a controlar a mí la temperatura. Aquí encontramos ya pues el modelo, se obtiene la temperatura y la salida pues la pureza. Algunas etapas se tienen que cumplir en el proceso de identificación. La primera etapa es el diseño del experimento, o sea, se define el sistema, lo que son las entradas, las salidas y las perturbaciones, cómo realizar las mediciones, el tiempo de muestreo y el diseño de las señales que se denomina pues excitación persistente. La segunda etapa es el procesamiento de señales. La tercera es la selección del conjunto de modelos y modelo adecuado. La cuarta, pues lo que hablamos anteriormente, la identificación, o sea, el software que se va a utilizar, la estimación de parámetros. Y por último, pues tenemos la quinta etapa, que es la validación del modelo. Aquí vemos las etapas del proceso de identificación. Vemos el inicio, diseño del experimento, ejecución, la identificación, que es el preprocesamiento de señales, la determinación de la estructura del modelo, la estimación de parámetros. Ahí vemos el modelo a nivel de proceso y de las perturbaciones y la validación del modelo. Aquí en la validación del modelo pues vemos la simulación, autocorrelación y correlación cruzada de los residuales, respuesta a paso. Vemos si el modelo cumple con los criterios de validación, sí, terminamos, si no, entonces regresamos al diseño, experimentación y ejecución. Modelos estáticos y dinámicos, pues relaciona las variables en un estado de equilibrio. El modelo dinámico pues relaciona las variables a lo largo del tiempo. Los modelos estáticos representan situaciones de equilibrio descritos mediante ecuaciones algebraicas orientados a diseño. Los modelos dinámicos en tiempo continuo representan la evolución temporal descritos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. El uso más general pues en la parte de control y entrenamiento. Aquí vemos el ejemplo del tanque, que es con relación a la conservación de masa. La acumulación pues es el flujo de entrada Q menos el flujo de salida F. Aquí vemos las ecuaciones diferenciales no lineales y vemos la ecuación algebraica. La M pues la masa en el depósito, la sección del depósito, la densidad y luego está que es la constante. Otro ejemplo pues del reactor químico isotérmico que vimos, aquí está la materia prima A, salen dos productos de salida que es A y B. Aquí podemos mirar las hipótesis, mezcla perfecta en el reactor, temperatura T constante, volumen constante B. Ahí vemos el balance másico del producto A, el balance másico del producto B. Presión en un tanque, este es un circuito que vemos ahí en el tanque isotérmico. Aquí vemos la ecuación diferencial y esta es la parte de conservación de energía, donde T viene siendo la temperatura, B la voltaje M, masa en el depósito, B el voltaje, M es masa en el depósito, H es la parte de entalpía, C es el calor específico, A es la sección del depósito, vemos la parte de densidad y R es resistencia. T uniforme en el depósito, aislamiento perfecto, densidad constante. Vemos que es una ecuación diferencial no lineal. El reactor químico isotermo, aquí vemos el ejemplo, entrada de agua fría, salida de agua caliente, entrado del reactante, ahí lo vemos, y la salida del producto. Vemos que todo está con válvulas y por parte de controladores.
Balance de componentes sobre B. Este es un ejemplo ya del modelo reactor. Vemos la ecuación por la velocidad de reacción específica. Vemos el balance de energía en el reactor. Estas son las ecuaciones. Modelo reactor, balance de energía en la chaqueta para enfriamiento. Entonces vemos la parte de temperatura de alimentación, temperatura de la chaqueta, densidad de la mezcla reaccionante, la capacidad calórica promedio de la mezcla reaccionante, coeficiente pelicular de transferencia de calor, área de transferencia de calor y calor exotérmico de reacción. También encontramos la parte de flujo volumétrico de alimentación de la chaqueta, temperatura de alimentación de la chaqueta, densidad de líquido dentro de la chaqueta, capacidad calórica del líquido dentro de la chaqueta y el volumen de la chaqueta que se llama Q. Aquí ya vemos la salida del sistema en lazo abierto sin perturbaciones, ¿sí? La temperatura del reactor con respecto al tiempo, vemos el nivel del tanque también con respecto al tiempo, vemos la concentración del producto con respecto al tiempo y la temperatura de la chaqueta en grados Fahrenheit con respecto al tiempo. Importancia. La industria de procesos abarca sectores tales como la petroquímica, alimentación, farmacia, cementos, siderurgia, energía, papel, entre otros, que es obvio, tienen un peso importante en la producción de nuestro país. Los procesos y sistemas industriales son cada vez más complejos y cada día hay más exigencias de mejora en el diseño y la producción. Las técnicas basadas en el uso de modelos matemáticos y simulaciones ofrecen considerables ventajas a la hora de entender su funcionamiento y abordar múltiples problemas, ahorrando tiempo y proporcionando mejores soluciones. Basta pensar en aplicaciones tales como simuladores para entrenamiento de personal, toma de decisiones para optimizar costos, diseño y simulación fuera de línea en lugar de recurrir a prototipos, pruebas previas a una puesta en marcha, entre otros. El usuario modela componentes como un tanque de agua, una bomba, una válvula, una tubería, con las variables que se intercambian y con las ecuaciones que las rigen. Otro usuario puede modelar un nuevo sistema basado en esos componentes sencillos. El simulador se encarga de extraer las ecuaciones del conjunto, ordenarlas y resolverlas numéricamente. Se dispone de una herramienta que permite de una manera rápida resolver problemas de simulación matemática de una gran complejidad. La simulación facilita el diseño, la evaluación de alternativas, la predicción, la experimentación de estrategias, contrastar teorías o la toma de decisiones a partir de un modelo matemático. Permite obtener un mejor aprovechamiento de los recursos de los que se dispone, incremento en los resultados del proceso productivo, mejor organización, una mayor formación y comprensión de los procesos, lo cual es esencial para lograr un adecuado nivel de competitividad en los mercados internacionales. La simulación proporciona un entorno para estudiar el comportamiento dinámico del sistema objeto de estudio bajo distintas condiciones de operación, utilizando modelos continuos, discretos o combinados como representación del mismo. Formación de personal especializado, ayuda a la toma de decisiones, evaluación de políticas de planificación que se presentan en ámbitos tales como la industria de procesos, industria manufacturera, hospitales o la administración. Definición de sistema. Sistemas es un objeto o conjunto de objetos sobre los cuales se quiere estudiar sus propiedades. Algunos lo definen como el conjunto de elementos interrelacionados entre sí, teniendo en cuenta un entorno. Tenemos algunos ejemplos de sistemas como el sistema solar, un bosque tropical, una máquina para papel, un condensador con una resistencia. Ahora, si se quiere saber algo sobre esos sistemas, por ejemplo, ¿cuándo ocurrirá el siguiente eclipse solar? ¿Cómo debo ajustar las válvulas para mejorar la calidad del papel? ¿Qué pasaría si conecto el condensador con la resistencia? Resulta lo de la experimentación. La principal actividad para las ciencias naturales ha sido hacer apropiadas preguntas sobre las propiedades de un sistema para luego ser respondidas por medio de la experimentación. Pero tiene sus limitaciones como puede ser muy costoso, es muy peligroso. ¿Qué pasa con las pruebas si el sistema aún está en diseño? Entonces, para evitar todo esto, primero tenemos que hacer un modelo del sistema, modelo y simulación. ¿Qué pasa si por cualquier razón no se pueden realizar experimentos en un sistema, pero existe la posibilidad de usar un modelo? El modelo puede ser usado para calcular cuál sería la respuesta del sistema ante ciertas circunstancias. ¿Cómo se usaría el modelo? Puede ser usado analíticamente, resolviendo las ecuaciones matemáticas y estudiando la respuesta. Muy costoso en el tiempo. Ese sería el problema. Otras soluciones. Con el uso de computadores se pueden realizar experimentos numéricos sobre el modelo, llamada simulación. Por lo tanto, la simulación es una forma rápida, barata y segura para experimentar con un sistema.
La confiabilidad de los resultados obtenidos depende completamente de la calidad del modelo del sistema en cuestión. Clases de modelos matemáticos. Tenemos los estocásticos y determinísticos. Los determinísticos trabajan con una relación exacta entre las variables medidas y derivadas y se expresa sin incertidumbre. Los estocásticos trabajan con conceptos de incertidumbre o probabilístico. Aquí vemos las fórmulas, las fórmulas de determinístico y la estocástica. Tenemos también los dinámicos y estáticos. Si el modelo solo usa información presente de las variables, se puede decir que este modelo es estático. Si el modelo usa información presente y pasada de las variables, se puede decir que es un modelo dinámico. El estático, pues recordemos la fórmula de densidad igual a masa sobre volumen. El dinámico, encontramos el de un circuito eléctrico, el de la corriente, despejamos IT, tenemos inductancia más la salida de voltaje. Tiempo continuo y tiempo discreto. Aquí vemos dos ejemplos de lo que es tiempo continuo y tiempo discreto. Concentrados y distribuidos. Si los eventos en un sistema están dispersos sobre el espacio de las variables, estos se llaman modelos de parámetros distribuidos y se describen con ecuaciones diferenciales parciales. Si los eventos son descritos por un número finito de variables cambiantes, estamos hablando de modelos concentrados y se describen con ecuaciones diferenciales ordinales. Ahí vemos el ejemplo de parámetros concentrados y parámetros distribuidos. La pregunta sería, ¿por qué linealizar? En general, ¿todos los sistemas son no lineales? Ejemplo, la constante de un resorte. Como objetivo podemos determinar o decir, obtener un modelo alrededor del punto de operación cuya respuesta sea lo más próxima posible a la del modelo real no lineal. Pues para poder uno linealizar un sistema, tenemos que utilizar un punto de operación. Pero existen unas propiedades de los sistemas lineales, se los decía anteriormente, que son la de superposición y la de homogeneidad. Para que un sistema sea lineal debe cumplir con estas dos propiedades. Un sistema caracterizado por la función f de x igual a x a la 2 es no lineal porque no cumple con la condición de superposición, la ecuación cuadrática. Ese es uno de los ejemplos de sistemas no lineales. Al realizar y darle valores a x1 y a x2 no va a dar la fórmula de superposición por una que no se cumple, o sea superposición o no sea homogeneidad, no cumple el sistema no lineal. Un sistema caracterizado por la función f de x igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, es no lineal porque no cumple con la condición de homogeneidad. Recordemos, la pregunta sería para los estudiantes decir la ecuación de la recta es lineal y todos van a levantar la mano diciendo que sí. Pero al usted aplicar los dos parámetros de superposición y homogeneidad, nos vamos a dar cuenta que no cumple con estas dos condiciones. Por lo tanto, es un sistema no lineal. La linealización de sistemas lineales alrededor de un punto de operación. Aquí vemos el valor nominal de x, vemos también la variable incremental de xt. Aquí vemos la fórmula de la ecuación incremental, vemos la aproximación lineal y vemos el punto de operación. Y utilizamos la expansión en series de Taylor. La serie de expansión de Taylor alrededor del punto de operación xf está dada por, ahí vemos la fórmula, pero podemos asumir que los términos de mayor orden son diferentes, iguales o diferentes a cero, entonces tenemos, y ahí está el resultado. ¿Cuáles son los pasos a seguir en una linealización? Pues primero, escribir el conjunto de ecuaciones algebraicas que describen el comportamiento del sistema. Definir el punto de operación en condiciones de estado estable. Linealizar alrededor del punto de operación aquellos términos que presenten comportamientos no lineales. Redefinir las ecuaciones lineales en función de las respectivas variables incrementales. Determinar las condiciones iniciales para las variables incrementales. Ejemplo de linealización. Determinar un modelo lineal válido para pequeñas variaciones de θ alrededor de 0 grados. Vemos el diagrama de cuerpo libre, vemos que el modelo no lineal por el seno de θ. Encontramos aquí a la masa por la gravedad, vemos que seno de θ ya no cumple por el seno, entonces es un modelo no lineal. Linealizando la función seno alrededor de 0 grados tenemos, aquí está el ejemplo, entonces nos queda el modelo universal alrededor del punto de operación así. Utilizando la expansión en series de Taylor por una función multivariable, linealizando alrededor del punto de operación, vemos las derivadas parciales y llegamos a la parte de linealización. El sistema masa resorte que les hablé anteriormente, que era un sistema físico, mostrar una figura tiene un resorte lineal, lo vemos, y uno no lineal. Aquí lo detallamos no lineal, y están sujetos a la fuerza F, aquí vemos la fuerza,
La pregunta sería escribir las ecuaciones dinámicas no lineales del sistema, hallar el punto de operación cuando f es igual a 10, derivar el modelo utilizando cuando f es igual a 10 más el incremento de f, calcule los valores iniciales y ahí vemos la solución. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, para f igual a 10 en estado estable tenemos la segunda derivada y ahí encontramos ya la solución. La ecuación lineal alrededor del punto de operación en variables incrementales queda. Ahí vemos la forma general de las ecuaciones de Lagrange, muy importante, donde P pues, la energía cinética, B la energía potencial, U enseguida una fuerza generalizada no conservativa, son las fuerzas que no se derivan de una función potencial. UI pues las coordenadas generalizadas independientes y N es el número de coordenadas generalizadas independientes. Vemos aquí la parte de energía cinética del cuerpo rígido en 2D está dada por, vemos la fórmula de esa velocidad del centro de masa y es el momento de masa inercia alrededor del centro de masa y vemos la velocidad angular del cuerpo rígido por alrededor del eje de dirección fija. La energía cinética de un sistema de cuerpo rígido en 2D está dada por, vemos la fórmula también ahí, la energía potencial, ahí la vemos, B la energía potencial elástica, B es la energía potencial gravitacional. La forma estándar, ahí vemos unidades parciales, donde la T menos B, y vemos la solución del ejemplo anterior. El sistema solo tiene una coordenada generalizada independiente. La energía cinética es, ahí vemos la fórmula de la ecuación 1, la energía potencial es la fórmula de la ecuación 2 y las fuerzas no conservativas. Reemplazando 1, 2 y 3 en la ecuación general de Lagrange, obtenemos lo siguiente. M la segunda derivada del desplazamiento más T igual a T menos D la primera derivada del desplazamiento. Podemos utilizar el software de MATLAB usando algunas S-Function y modelos. Lo que es el ejemplo de masa balance. Ese balance de masa es importante porque vemos también el flujo de entrada y vemos también el de salida. Y vemos todas las ecuaciones del balance de masa como son. Si vemos la primera derivada de la masa que está en el tanque, vemos nosotros que va a ser igual a la primera derivada de la masa de la entrada menos la primera derivada de la salida. Lo mismo de la sal y lo mismo del agua. Y ahí obtenemos lo que queremos nosotros. De la concentración de sal está 1 kilogramo sobre metros cúbicos, de agua más sal y Q2. Dentro de los tipos de fluidos tenemos los fluidos compresibles e incompresibles. Todos los fluidos son compresibles hasta cierto punto, es decir, los cambios en presión y temperatura ocasionan cambios en la densidad. Sin embargo, en muchas situaciones los cambios de presión y temperatura son tan pequeños que los cambios de densidad son despreciables, por lo que se habla de fluidos incompresibles. Dentro de los tipos de fluidos también tenemos los flujos viscosos y no viscosos. Viscosidad, ahí vemos cómo se representa, es la habilidad de un fluido de soportar una tensión de deformación entre la velocidad relativa del fluido y una frontera sólida. Cuando la fricción de los fluidos tiene un efecto significante en el movimiento del fluido, se habla de fluido viscoso. De lo contrario, se puede tomar como no viscoso. Nosotros vemos el coeficiente de fricción viscosa del amortiguador, en el caso que le explicaba de masa resorte amortiguador. Nosotros tenemos un amortiguador y la constante de ese amortiguador se llama coeficiente de fricción viscosa. Aquí vemos tabla de viscosidad para que la revisen. Ahí se las dejo, está muy buena la parte de viscosidad, toda la clasificación. Este flujo laminar y turbulento, cuando el flujo es dominado por recirculación, corrientes de eddy y aleatoriedad en el movimiento, se dice que es un flujo turbulento. Por lo contrario, en el flujo no se presentan turbulencias, se denomina un flujo laminar. También tenemos el flujo newtoniano y no newtoniano. El flujo newtoniano se reconoce cuando el flujo fluye fácilmente. Su tensión versus su curva de deformación es lineal y pasa por el origen. La constante de proporcionalidad es conocida como viscosidad. Flujos magnetohidrodinámicos. La magnetohidrodinámica es el estudio multidisciplinario de los flujos de fluidos conductores eléctricamente en campos magnéticos. El número de Reynolds es un parámetro usado para caracterizar el flujo de un fluido. Ahí vemos donde la D es el diámetro tubo
densidad del flujo, la velocidad lineal promedio y la viscosidad del fluido. Vemos la velocidad del mezclador, vemos aquí el mezclador, el diámetro del mezclador, viscosidad del fluido y la densidad del fluido, del flujo, la densidad del flujo. Para sistemas viscosos, ahí tenemos toda la parte del flujo viscoso y el flujo no viscoso, cuando es menor y cuando es mayor. Dentro de la ecuación de estado tenemos que es una ecuación termodinámica que describe el estado de la materia bajo un conjunto de condiciones físicas. Es una ecuación constitutiva que provee una relación matemática entre dos o más funciones de estado relacionados con la materia, tales como temperatura, presión, volumen, entre otros. Ahí vemos la ley de Boole, ley de Charles, la ley de presiones parciales de Dalton, la ley de gases ideales, ley combinada de los gases. El gas ideal, pues miraremos cómo determinar si un gas es ideal, donde la temperatura y la presión críticas son las que corresponden al punto crítico identificado en el diagrama de fases. Aquí está la región de vapor, la región de saturación, la curva de ebullición, condensación, región líquido, la curva de fusión, región sólida y la curva de sublimación. Procesos politrópicos, constante de proporcionalidad, vemos la fórmula. Resistencia hidráulica no lineal, también vemos donde K es una constante, la cual depende del tipo de válvula o orificio. Tenemos la señal de control que sale. Y la linealización alrededor de un punto de operación, ahí lo vemos. Resistencia hidráulica en serie. Y hasta aquí queda la clase de hoy sobre modelación, simulación de procesos agroindustriales. Muchas gracias por su atención.